Buen día, mi nombre es Pablo Cornejo, soy coordinador regional de CBGSP para América Latina y el Caribe hispanohablante. Y hoy día tenemos la tercera sesión de este ciclo de intercambio de expertos sobre la elaboración y presentación de los BTRs. Hoy en día en particular vamos a estar abordando lo que son las lecciones aprendidas del reporte de la adaptación y de las pérdidas y daños. Un gusto saludarlo a todos, saludar a tenemos bastante gente hoy día en este webinario. Voy a partir con algunas normas de convivencia básicas. Voy a decir que durante la actividad su micrófono estará deshabilitado. Durante las presentaciones ustedes podrán usar el chat si necesitan hacer algún tipo de preguntas o comentarios. Una vez más recordarles que es muy importante los comentarios, no solamente las preguntas. Si usted tiene un comentario, si usted tiene una opinión respecto a lo que se está tratando, le agradeceremos lo comparta con nosotros. La idea justamente de estos espacios es poder compartir nuestra experiencia. Después de cada sección se abrirá un espacio para preguntas y comentarios. Ahí usted tiene la opción también de levantar virtualmente su mano y nosotros le habilitaremos su micrófono para que usted pueda aprenderlo. Cuando vaya a hablar, por favor, identifíquese diciendo su nombre, país y organización para que también quede en el registro y sepamos con quién estamos hablando. Me gustaría partir diciendo un par de antecedentes para este webinario. Primero, diría que con la puesta en marcha del marco de transparencia reforzado, ¿cuál es el mandato para los países? Es que deben presentar los BTR, informes bienales de transparencia, y esto tienen que presentarse cada 2 años a partir del 2024 y tienen que desarrollarse, elaborarse de acuerdo a las reglas, los requisitos que plantean las modalidades de procedimiento y directrices. Los BTR incluyen, entre otros, información sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el seguimiento de la NDC, todo lo que son políticas y medidas de acción climática, los efectos del cambio climático y la adaptación, los apoyos y un tema súper importante, las esferas susceptibles de mejora. Esta información es importante ya que se integrará al balance mundial que va a evaluar el progreso de los países para el cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París. ¿Dónde está el desafío? Es que la transición hacia los BTRs y la aplicación completa de las modalidades de procedimiento directrices han implicado un aumento en la cantidad de información, el nivel de detalle y la rigurosidad de la información que los países tenemos que presentar. Lo que representa en sí un nuevo desafío que es bastante significativo, especialmente para nosotros, los países en desarrollo. Hasta la fecha, ahora, básicamente 16 países de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe hispanohablante han presentado su primer BTR, lo que sin lugar a duda es un éxito gigante y refleja los avances súper importantes en la entrega de información de calidad y oportuna en la región. Así que también ahí yo los quiero invitar a todos para darse un fuerte autoaplauso virtual, ya que prácticamente de los 18 países que conforman la red de transparencia climática de América Latina y el Caribe hispanohablante, 16 ya presentaron su primer BTR, lo que también nos posiciona como una de las regiones más avanzadas con respecto a el cumplimiento de sus compromisos. Así que yo les doy un aplauso y un aplauso virtual también a todos los países que han presentado su primer BTR. Sin embargo, no podemos quedar celebrando esto, pero aún existen un montón de brechas y desafíos que nos exigen una cooperación, incrementar el intercambio de conocimientos y también el apoyo mutuo entre nosotros para facilitar la mejora y también la transparencia a lo largo del tiempo, que es un punto muy importante. Y es así que en este contexto, desde Civic GSP hemos puesto en marcha este ciclo de intercambio de expertos sobre los BTR. Y aquí es interesante porque el año pasado hicimos 4 intercambios de expertos enfocados en el proceso en que estábamos todos elaborando los BTR. Por lo tanto, los 4 intercambios que hicieron el año pasado era básicamente sepamos en qué momento estamos de elaboración del BTR. Y durante el 2025, durante este año, hemos cambiado el enfoque porque ahora en estos intercambios de expertos no se enfoca en lo que estamos haciendo, sino que se enfoca en las lecciones aprendidas de este proceso. Ahora, en particular, esta sesión
Está organizada y se ejecuta en conjunto con nuestros colegas de FAO, en particularmente con el proyecto Civita Follow Plus, y va a abordar en particular el reporte de la adaptación o la lección aprendida, de reportar la adaptación y las pérdidas de daño, incluyendo un breve resumen de la información presentada en los primeros BTR, y vamos a tener un panel de personas expertas que compartirán su experiencia en la materia. Van a compartir su experiencia en el proceso de elaboraciones de esto. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión es fomentar y facilitar el intercambio de conocimiento y lección aprendida entre los expertos de los países de la red de transparencia climática para mejorar la calidad, oportunidad y transparencia de la información sobre los efectos del cambio climático y la adaptación y de las pérdidas de daños ante la convención, y presentar esta información en el marco de los BTRs y otros instrumentos de planificación y reporte a nivel internacional. Me estoy refiriendo a instrumentos de adaptación, como las comunicaciones de adaptación o también como algunos planes estratégicos, planes nacionales de adaptación. ¿Cuál es la agenda de hoy día? Estamos en esta primera sesión, que es una introducción. Luego tendremos por parte de Pedro Muradas de FAO, Proyecto Civit, a Follow Plus, un breve resumen de información sobre adaptación y pérdida de daños que ya presentaron en el primer BTR en los países de la red de transparencia climática. Luego vamos a tener un pequeño repaso sobre la preparación del capítulo de los BTR, y les voy a presentar una plantilla para los países que ha desarrollado CBGSP. Y luego tendremos la parte probablemente más interesante, que es el diálogo entre países, donde hablaremos sobre las claves para el reporte de la adaptación y la pérdida de los daños, y tendremos de panelista a Nora Páez de Paraguay, Roger Morales de Perú y Micaela Jara desde Chile, para terminar con una encuesta de satisfacción. Antes de seguir avanzando, los invito fraternalmente a poder entrar a este Menti para hacer algunas preguntas, para que nos vayamos entrando en calorcito. Así que les voy a compartir en el chat también, les voy a compartir el enlace. Si me esperan un segundo, como siempre soy un poquito lento para estas cosas. Ahí está, en el chat les dejé el Menti. Así que vámonos a este Menti. Voy a dejar de compartir. Así que vámonos al Menti. Ya tenemos 4 participantes dentro. Ah, no, ya tenemos 29. Lleguemos a los 35 y le damos. Pueden poner su corazoncito. Ok. Lo primero, siempre es muy interesante saber desde dónde nos acompañan, colegas. Siempre es interesante tener este mapa completado para ver desde dónde nos estamos. Centroamérica, México, Chile. Centroamérica siempre domina la participación. Veamos si es lo mismo en esta oportunidad. Tenemos harta parte de Sudamérica, colegas de Argentina, colegas del extremo sur, por ahí en Punta Arenas, de ese colega. Tenemos gente de Brasil, Paraguay, México. Le damos corazoncito, como aparecen los corazoncitos. Seremos colegas también de España. Pedro deberá de estar ahí poniendo su lugar. Vamos a una pregunta para distendernos en una primera etapa. ¿Cómo de complicado crees que el reporte de adaptación versus el de mitigación? Mucho, muchísimo, muchísimo. Es mucho más complicado probablemente la adaptación que el reporte de la mitigación. Ahora, ¿qué tan complicado es? Es lo que tiene. Vamos a avanzar a la siguiente y dice, ¿cuánto crees que deberíamos invertir en adaptación?
todo lo necesario para evitar las pérdidas de daños, nada, y financiar la recuperación post-impacto, o lo que nos recomienda un análisis costo-beneficio. Mira qué interesante, ¿eh? Interesante. La tendencia es mucho más a todo lo necesario para evitar las pérdidas y los daños. Interesante. Qué buena, buena esta visión. Aquí tenemos nos sirve también para poder orientar nuestro futuro fortalecimiento de capacidades. Bueno, estimado, sí, muchas gracias por participar de este Menti y sin mayor preámbulo, quiero dar la palabra a Pedro Muradás de FAO Proyecto Civit Afolu Plus para que haga la primera presentación, que es básicamente un breve resumen de la información que ya los países presentaron. Pedro, el piso es todo tuyo. Pues muy buen día con todas y con todos, Pablo. Como siempre, pues un gusto estar aquí acompañando a tantos colegas y amigos queridos con los que hemos estado trabajando en los últimos meses, como bien decías, completando los reportes. Y ahora es el momento de recoger la cosecha y de ver los resultados, ¿no? Y poner junto pues el conocimiento adquirido para seguir mejorando nuestro desempeño en los siguientes ciclos de reporte que recién van a comenzar, ya nos están esperando justo en un par de meses. Pues ya tenemos que empezar a pensar en preparar nuestra segunda ronda de informes bienales de transparencia. Eh, no hace falta que me presente, ya lo ha hecho Pablo estupendamente. En este caso, les estoy compartiendo esta presentación como parte del equipo del proyecto Global Civit a Follow Plus. Soy especialista en adaptación, reporte, transparencia. Y bueno, vamos a ver juntos en este ratito una pequeña pasada del contenido y de qué lecciones aprendidas y puntos de mejora o atención hemos identificado en los BTRs de la región que ya han sido remitidos, ¿no? En primer lugar, reforzar uno de los mensajes que ya ha pasado Paulo. Creo que la región es en muchos sentidos referencia a nivel global, eh, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Luego lo veremos, pero deteniéndonos ahora solo en los elementos cuantitativos, el nivel de puntualidad en el envío, en la remisión a la convención de los informes es súper alto. 16 de 18 países de la red han cumplido con sus compromisos y han remitido sus reportes bienales de transparencia, lo que es pues, prácticamente el 90% de éxito en este caso, ¿no? Hasta la fecha, como saben, se han recibido un total de, creo que son 110 informes a nivel global, eh, pues lo cual, teniendo en cuenta pues toda los países que deberían estar remitiendo esos reportes, pues daría algo así como 2/3, ¿no? Un 60-70%, o sea que estaríamos bastante por encima de la media, ¿no? En cuanto a ese volumen de envío. Como ustedes saben, el capítulo de adaptación no es un capítulo que obligatoriamente debamos incluir en nuestros BTRs. Se ha decidido, con buen criterio, en mi humilde opinión, incluir contenidos relativos a adaptación en nuestros BTRs. Hay alguna pequeña excepción regional, pero como ven en este overview regional lleno de banderas lindas, la práctica totalidad de los países ha remitido el reporte con esa sección de adaptación, y prácticamente todos también, a excepción de 4, han remitido el capítulo que tampoco era mandatorio dentro de la sección de adaptación, relativo a pérdidas y daños. Como saben,
en el lenguaje, en el léxico de la convención, tenemos los shall, los should y los would. Y en este caso, bueno, pues teníamos dos niveles de obligatoriedad o de nivel de elección, y ha habido países que, pues por circunstancias, porque honestamente lo han reportado así, lo cual anticipo que me parece muy bien, es una disciplina en la que estamos todavía preparándonos y no tenemos nada que reportar. Es una buena forma de resolverlo, pero el hecho es que formalmente estos países pues no han incluido ese capítulo, ¿no? Toda esta información viene de un proceso, y es por el cual Paulo nos contactó desde la oficina central de FAO. Estamos completando un trabajo de revisión a nivel global de todos los BTR remitidos hasta la fecha. Estamos leyéndolos en detalle y con una bastante exhaustiva hoja de extracción de información estamos analizando uno a uno los contenidos que tiene y cómo va ajustándose a los requerimientos formales y de contenido incluidos en las MPGs. Entonces, este trabajo que hemos hecho se estructura siguiendo estas secciones, ¿no? Somos conscientes, enlazando con lo que les comentaba antes, que en algunos casos, por ejemplo, se hace mención a pérdidas y daños en los reportes, pero no se ha incluido una sección específica, ¿no? Por eso, si algún país siente que hay algún tipo de contradicción en ese sentido, que sepan que todo lo que les voy a compartir parte de los primeros hallazgos que hemos ido encontrando en esa revisión. Este trabajo que les estoy contando, estamos ahora en fase de revisión de los últimos reportes remitidos. Estamos sistematizando la información, preparándola para presentarla de forma gráfica, linda, visual, y que se pueda ver pues en cada país cómo ha sido ese desempeño, y estamos esperando poder tener un reporte, un paper preparado para inicios del año próximo, de forma que nos pueda ayudar a continuar dando apoyo a los países, construyendo en esos hallazgos, ¿no? La estructuración de esa revisión pues tiene que ver con una estructuración en cuanto a los contenidos que estén, y que luego pues podamos ver cómo de excelente ha sido el reporte a la hora de un país pues poder dar la información precisa a la convención acerca de su nivel de desempeño a lo largo del ciclo iterativo de la adaptación al cambio climático. Entonces, lo que voy a hacer a continuación en este ratito es ir sección a sección presentándoles algunos elementos destacados que hemos visto en uno o varios de los reportes analizados. Probablemente muchos de ustedes pues se sientan reconocidos y reconocidas en la información que estaremos pasando en estas transparencias, eh, con el propósito de que también sirva pues de información para el resto de amigos y amigas que nos están acompañando en esta reunión, en este encuentro, y que nos permita pues también entender, ¿no? Por dónde entendemos que debe de ir la información que se debe facilitar en cada una de las secciones del capítulo de adaptación de los informes bienales de transparencia. En este sentido, empezando por la primera sección, que tiene que ver con las circunstancias nacionales, arreglos institucionales y marcos jurídicos, hemos visto que generalmente, pues, en todos los casos, se ha aportado información útil, necesaria, y que sobre todo permite entender cuál es la capacidad adaptativa del país para hacer frente a los riesgos climáticos que se identifican posteriormente en el informe, ¿no? Eso nos parece interesante. Valoramos positivamente que la información que se aporta en esos capítulos sea concisa, breve, que pueda estar referenciada a otros documentos que el revisor pueda consultar en caso de querer ampliar la información. Es decir, vemos que este capítulo pues tiene que ser muy directo, conciso y al punto, ¿no? Incorporando pues referencias cruzadas incluso a otras secciones análogas en el BTR. Ustedes saben que cada capítulo
del BTR, el que tiene que ver con mitigación, financiamiento, o sea, siempre tiene ese común elemento de las circunstancias nacionales y muchas veces conviene hacer referencias cruzadas, ¿no?, dentro del propio documento para facilitar la navegación y el entendimiento de la información que allí se aporta. También muchas de las cosas que estamos viendo yo las estoy transmitiendo con el gorro de revisor, ¿no? Yo soy también revisor experto nominado para analizar BTRs, como muchos de ustedes lo serán también, y pensando, ¿no?, en la información que como revisor espero encontrarme y lo que quiero saber, ¿no? Saber si estas secciones realmente están respondiendo a las preguntas que desde fuera del país yo necesito saber para saber si el desempeño es adecuado o no, el nivel de progreso y cuáles son las dificultades y problemas que cada país está enfrentando para continuar en su progreso. Esta es la sección inicial, como les decía. La sección B es una de las más relevantes, tiene que ver con los impactos, riesgos y vulnerabilidades. Ahí, pues, el nivel de la información que se presenta y que hemos analizado entre los distintos BTR, he de decir que es realmente diversa. Va desde lo meramente cualitativo hasta lo cuantitativo, con un nivel de desempeño en algunos casos que es referente incluso, pues, a nivel global de lo que hemos visto en otras regiones del mundo. Y ahí, pues, ustedes saben, muchos de ustedes se manejan y son profesionales en el sector y tienen gran experiencia y saben que un buen análisis de riesgos tiene que estar basado en ciencia, tiene que idealmente tener una componente espacial, tiene que definir claramente cadenas de impacto, identificando métricas espaciales de exposición y vulnerabilidad para determinadas amenazas, tiene que trabajar con diferentes escenarios climáticos futuros y manejar la incertidumbre. Es decir, que ahí, pues, el nivel de validez de la información que se aporta, pues, puede variar mucho, ¿no? Pero hemos de decir que hemos encontrado casos, pues, muy ilustrativos y que son ejemplares, ¿no?, en ese sentido. Una de las ideas que sí que quiero reforzar en esta intervención y que creo que debe de ser algo común a similar es que el BTR, como su propio nombre indica, es un documento de reporte. Es decir, nadie está esperando que incluyamos el análisis de riesgo completo en el BTR, sino más bien una síntesis del mismo, de la metodología seguida, de las limitaciones y de los principales resultados obtenidos, y de cómo ese análisis de riesgos, esa priorización de riesgos obtenida, estimula la acción en términos de planificación, implementación y monitorización de la adaptación. Es decir, que, como se suele decir, lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Y muchas veces hemos encontrado en los documentos, pues, que el análisis de riesgos climático que puede tener sentido, pues, incorporar en un Plan Nacional de Adaptación, por ejemplo, o en una estrategia sectorial de adaptación al cambio climático, pues se ha trasladado directamente al BTR, ¿no? Y eso le ha dado un volumen quizás innecesario a los meros objetivos de lo que tiene que atender un informe bienal de transparencia. Sigo avanzando para no detenerme mucho tiempo y aprovechar el espacio que tenemos. La siguiente sección tiene que ver con la identificación de prioridades y barreras de adaptación. En este sentido, aquí voy a incluir un pequeño paréntesis y a lo mejor muchos de ustedes comparten nuestra percepción cuando hemos analizado muchos BTRs, pero vemos que las MPGs, las directrices que nos vienen dadas, a veces son difícilmente interpretables y dan lugar a solapes entre secciones. Y tú tienes una información y no sabes muy bien en qué sección incluirla, ¿no? Y hay bastantes casos en los que, bueno, pues ahí no sabemos muy bien dónde incluirlo o aparece información repetida y es algo que por causas externas quizás
en un medio plazo pues podamos sugerir a una, una revisión, ¿no?, de las MPGs para facilitar también el ejercicio de reporte, pero esta es una sección que típicamente se difumina en los BTRs por causa, ¿no?, de ese solape con secciones posteriores, ¿no?, de no saber dónde colocar esa información. No obstante, igual hemos visto en muchos reportes cómo se abordan realmente ejercicios de priorización eh, consistentes, robustos, basados en procesos participativos, con un enfoque sectorial. Se demuestra en esas prioridades que se considera el alineamiento necesario entre el Plan Nacional de Adaptación y las contribuciones nacionalmente determinadas. Se identifican esas barreras de adaptación y se muestran pues, las vías que habría que explorar para superar esas barreras. Es decir, en muchos casos, en muchos informes en la región, se ha presentado la información adecuada en ese sentido, ¿no? Lo cual es importante para, una vez más, desde fuera, entender dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y que estamos en el camino cierto. Por supuesto, en el primer BTR no vamos a resolver y a dar muestras de que hemos resuelto todos los desafíos que tenemos en nuestros países en términos de adaptación, sino una visión honesta de dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? Ahí el término transparencia cobra toda su relevancia y su valor, ¿no?, en el contexto de este ejercicio de reporte. La siguiente sección es la que hace mención a qué queremos hacer y qué estamos haciendo, ¿no?, desde el ámbito de las políticas hasta el mero ámbito de las acciones de adaptación, ¿no? Entonces aquí lo que se espera es una integración adecuada de todas esas estrategias a nivel nacional. eh, Aquí se nos ha ido un texto de la slide, pero lo que queremos transmitir es que la adaptación está adecuadamente integrada a nivel sectorial. Menciona la integración de la adaptación a nivel sectorial, porque, como bien sabemos, la adaptación es eminentemente transversal y guarda íntima relación con muchos sectores, ¿no? Se incorporan elementos que tienen que ver con la justicia, una resiliencia justa que no deja a nadie fuera, cuestiones de género, de integración social, se incorpora el conocimiento tradicional, se hace mención y se apuesta, ¿no?, tal y como nos sugieren las MPGs, por la adaptación basada en ecosistemas y comunidades. Se trabaja pues con la naturaleza como un elemento fundamental a la hora de conducir esa adaptación en todos los sectores, y se acentúan y se identifican esos cobeneficios y sinergias que se generan con mitigación, ¿no? Ahí tenemos que hacer esa doble vuelta de referir los cobeneficios de mitigación con adaptación que se identifican en otros capítulos de nuestro informe bienal de transparencia, y asegurar que existe la debida correspondencia en este caso, ¿no? Eso le da coherencia al BTR como un todo, y además nos permite garantizar y transmitir a quien revise ese BTR pues que el país está trabajando de forma consistente y tiene un compromiso cierto a la hora de planificar e implementar medidas que generen sinergias entre mitigación y adaptación, ¿no?, en pos de la eficiencia. La siguiente sección tiene que ver con los progresos. Aquí lo que tenemos que hacer es informar sobre dónde estamos, ¿no?, respecto a lo que hemos planificado. Hemos encontrado casos ejemplares, ¿no?, pues como el de Honduras y otros BTRs que proporcionan de forma pues, bastante bien estructurada y sistemática, en tablitas, pues presentando bien, oye, estas son las medidas que teníamos previstas en este periodo y hemos avanzado hasta aquí. Si no hemos podido avanzar, ha sido por estos motivos, ¿no? Esto es lo que se está buscando en estos capítulos, y yo creo que si se aporta esa información
una vez más, comentar pues de forma muy sucinta, pero muy gráfica y de forma que el lector pueda entender lo que se ha implementado, a dónde se ha llegado y lo que se ha conseguido y lo que no y por qué, podremos estar más que satisfechos, ¿no? Nuevamente aquí aparece el tema de los posibles solapes con otras secciones y recomendamos pues no olvidar, ¿no? En la región se nos recomienda informar sobre el apoyo financiero internacional recibido y, y demostrar y reportar pues, en lo bien que lo hemos hecho utilizando esos recursos exógenos que nos han ayudado a llevar a cabo determinadas acciones de adaptación. Seguimos avanzando. La siguiente de las secciones tiene que ver con nuestro sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje, en el caso de que exista. Como les decía al inicio, pues muchos países simplemente en esta sección se limitan a mencionar nuestro país está trabajando en el diseño, en la definición de un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Perfecto. Está también ese BTR como otro que pueda presentar pues, el detalle más minucioso de un sistema MEL ya operativo. Porque a efectos de reporte es tan buena una cosa como otra. Aquí lo que se valora es la calidad de la información y no se ponen medallas o no se valora que un país esté mejor que otro. No se trata de eso, sino se trata de saber los que están bien, los que están en camino, cómo poder apoyarles, identificar pues, las formas de continuar con ese progreso, ¿no? Creo que eso es importante. No obstante, sí que hemos encontrado pues, casos de informes, pues, como el de Panamá, por ejemplo, que incluye una definición pues bastante precisa, ¿no? Del sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje que tiene a nivel país, menciona los indicadores que trae, incorpora además una componente de pérdidas y daños. Y luego, pues lo importante, ¿no? Es no solo presentar el sistema, sino saber, yo tengo este instrumento que es súper lindo, súper detallado, pero ¿cómo me ayuda? ¿Qué informaciones traigo de ese sistema para tomar decisiones coherentes y hacer una gestión adaptativa de mi proceso de la adaptación? Eso es importante, ¿no? Porque si conseguimos cerrar esos vínculos, estamos demostrando que estamos visualizando el ciclo iterativo de la adaptación como un todo y es importante saber por qué estamos haciendo las cosas y para qué no son lo que no son útiles, ¿no? Esa es una idea importante. Otra sección que genera dificultades, como decíamos, es esta sección potestativa referida a nuestros progresos en la identificación y estrategias de reducción y tratamiento de pérdidas y daños, ¿no? Aquí he de decir que bueno, el nivel de la información que se ha presentado pues es también muy variable y hay pocos casos en los que se muestren buenos progresos, ¿no? O elementos inspiradores. Aquí quizás el caso de Costa Rica pueda ser uno que al resto de colegas de la red le pueda merecer la pena visitar porque quizás sea el que mejor presenta esta información, ¿no? Somos conscientes de las dificultades que actualmente esto entraña. Se trata de una disciplina, aunque llevamos en el marco de la Convención 15 años hablando de pérdidas y daños, pero bueno, siempre nos ha costado un poco establecer unas reglas de juego, una taxonomía, una forma de evaluar esas pérdidas y daños, ¿no? Tanto en términos retrospectivos como en términos de pronóstico, ¿no? Y con mayor dificultad, aún si cabe, en el caso de las pérdidas y daños no económicos, ¿no? Entonces, esto es claramente un punto a reforzar en siguientes ciclos de reporte, como luego diré en las conclusiones. Y bueno, desde la comunidad pues se está trabajando en facilitar recursos, medios. Ustedes saben que está
la red de Santiago, pues empezando a desplegarse para dar asistencia técnica a los países, a estructurar esas políticas nacionales de pérdidas y daños. Y bueno, pues tenemos que seguir apuntando en eso porque nos interesa, ¿no? Y como Pablo apuntaba al inicio de la sesión, la adaptación y las pérdidas y daños son las dos caras un poco de la misma moneda, ¿no? Y tenemos que tener claro y entender bien cómo trabajar en medio de esas dos dimensiones, ¿no? En este caso hay que construir y en lo que ya existe en términos de gestión de riesgo de desastres, y el desafío pues es la atribución climática, ¿no? Cómo saber que un desastre realmente obedece a causas que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Esa es un poco la gran pregunta conceptual que estamos tratando de conseguir, pues llevar al papel y establecer reglas de juego para todos para poder reportar en igualdad de condiciones, ¿no? Desde FAO he de decir que para el sector de agricultura y seguridad alimentaria, pues estamos intentando desarrollar una metodología específica que cubra toda la cadena de valor y nos permita cuantificar pérdidas y daños económicos y no económicos, ¿no? Asociados al sector en el que trabajamos, ¿no? Entonces, poco a poco, lo importante es que la inteligencia conjunta actúe y que vayamos compartiendo progresos entre todos, ¿no? En anteriores sesiones que hemos tenido en el marco de esta red, y Pablo seguramente nos lo podrá recordar, pero hemos tenido sesiones muy interesantes en ese sentido y recuerdo intervenciones de los colegas de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas aportando información muy útil en este sentido. Voy terminando ya. Las dos últimas secciones tienen que ver presentar esfuerzos en términos, pues un poco de knowledge sharing, ¿no? De cómo la cooperación, buenas prácticas, cómo la ciencia, cómo desde distintos estratos, pues se va aportando conocimiento para ir avanzando conjuntamente en esos esfuerzos de adaptación, ¿no? La definición, las MPGs de esta sección, pues es bastante amplia, trata de tocar todos los temas y ahí, pues yo creo que los países más o menos en los BTRs han ido incorporando esa información. Creo que lo más conciso y estructurado que se presente, pues mejor para entender cómo son esas contribuciones y cómo ayudan al progreso. Y bueno, pues siempre la recomendación, ¿no? De incluir la información justa y con una motivación, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Para darle calidad y valor añadido al BTR, ¿no? Finalmente, tenemos una sección adicional que nos dejan las MPGs sobre otra información, ¿no? ¿Qué quiere usted incluir de forma adicional que no haya incluido en las secciones previas? Bueno, pues aquí simplemente les transmitimos algunas ideas que hemos visto en algunos reportes de la región, pero también de otros países, ¿no? A nivel global. Quiero hacer incidencia en todos los aspectos, especialmente en los que tienen que ver con efectos transfronterizos, con la maladaptación, con los progresos hacia los objetivos del artículo 7.1 del Acuerdo de París, ¿no? Ese marco de trabajo de los Emiratos Árabes a 2030. Son algunas ideas de aspectos que no están explícitamente indicados en las MPGs, pero creo que merecería mucho la pena pues destacar, y si no encontramos un sitio más adecuado, pues incluir en esta última sección, que desde luego muchos de los reportes no la incluyen y no tienen por qué incluirla, ¿sabes? No hay ningún problema en ese sentido. Para cerrar la intervención, simplemente pues de todo el trabajo de revisión de los BTR de nuestra comunidad, de nuestra región, qué hemos visto hasta la fecha y qué queríamos transmitir de esta revisión. Una primera recomendación es tratar de ajustarnos a la estructura de secciones que nos sugieren las MPGs, porque, bueno, aunque hay margen de mejora también en su definición, pero sí que nos ayudan
a ir siguiendo la información de forma que vamos cubriendo los distintos elementos que componen el ciclo iterativo de la adaptación, ¿no? Desde los riesgos hasta la acción, el seguimiento. Bueno, pues un poco siguiendo esa estructura, porque además facilita la revisión, ¿no? Creo que es importante en ese sentido, ¿no? Y siguiendo esa estructura lógica, más importante aún me parece asegurar conexión entre los capítulos, es decir, que el análisis de riesgos no esté, vamos a decir, arrojado, sino que podamos demostrar, no solo escribirlo, sino demostrar que las salidas del análisis de riesgos nos han servido para estructurar el resto de acciones que hemos ido haciendo en este periodo de reporte, ¿no? Entre cada 2 años, ¿no? Yo creo que es importante. Los riesgos tienen que priorizar la acción y la acción tiene que estar dirigida a reducir esos riesgos. Incluso si elegimos en nuestro análisis de riesgos buenas métricas de vulnerabilidad, tendremos parte de nuestro sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje bastante bien resuelto, ¿no? Creo que es importante. También creo que en términos promedios el volumen de los capítulos es bastante más grande de lo inicialmente esperado. Estamos viendo que los BTR son documentos de muchas páginas y se dan casos, especialmente cuando tiene vínculo con el análisis de riesgos, como les decía antes, que se está tendiendo a copiar toda la estructura del análisis de riesgos y no es lo que inicialmente se busca, sino extractar la información, dejar claro que hemos hecho ese análisis de riesgos, cómo lo hemos hecho, cuáles son los resultados y qué decisiones nos está permitiendo tomar, ¿no? Luego hay elementos, ¿no? A tener en cuenta, pues daños y pérdidas, como les decía, es algo que vamos a tener que ir fortaleciendo en sucesivos periodos de reporte. Tenemos los aspectos transversales y para este año, pues a ver qué ocurre en la COP, en Belém. Tenemos ese proceso de trabajo, de definición de esas métricas para reportar progresos al objetivo global de adaptación. Veremos cómo van esas negociaciones finalmente, porque saben que el grupo de expertos desde FAO hemos ido apoyando uno de esos grupos temáticos, el que tiene que ver con agricultura, y se llegó a una sugerencia de 100 indicadores que están siendo negociados con las partes y vamos a ver cómo esas negociaciones acaban y qué se puede compartir en la COP, pero lógicamente eso va a determinar parte del discurso, ¿no? Y del contenido y del enfoque de los nuevos BTRs, me temo. Una nota final que les quería mencionar tiene que ver con la revisión técnica, ese proceso de revisión técnica de los BTRs. A lo mejor esta información ustedes ya la conocen, pero sí que quería reforzarla. Se trata de una revisión que es voluntaria, es decir, que la parte tiene que levantar la mano y hacer constar al secretariado que quiere que el capítulo de adaptación forme parte de ese proceso de revisión. Entonces, creo que en muchos casos no se están revisando los capítulos de adaptación de los BTR porque no somos conscientes de ese hecho, ¿no? Y eso no solo ocurre en la región. Tenía por aquí las notas, pero creo que a nivel global, hasta final del pasado mes de septiembre, solo 5 BTRs han sido revisados en su capítulo de adaptación de todos los que se habían presentado, de que se habían revisado, ¿no? Que eran 40, ¿no? Entonces es una proporción anormalmente reducida y mi sospecha creo que tiene que ver con este caso, ¿no? Con esa falta de entendimiento entre, oye, pues yo tengo que solicitar por adelantado que el equipo de revisores expertos incorpore un especialista de adaptación del roster para que acompañe esa revisión. Pero luego podemos ver, porque ha habido hasta ahora 3 procesos de revisión completados en la región y sé que ahora mismo hay
más de uno en marcha. Sé que Chile acaba de completar el suyo y ya podemos hablar luego un poco de ese proceso. Pero bueno, quería concluir simplemente con esa nota para que ustedes lo tengan en cuenta. Y nada, lo dejamos aquí. Había incluido alguna transparencia más sobre el proyecto Civita Follow, pero la dejo en la presentación, Paulo, para que esté a disposición de los colegas cuando accedan al PowerPoint. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Pedro. Me quedé anonadado por el nivel de información que presentaste, muy interesante. Te doy las gracias gigantes por ello. Muy entretenido. Quería hacer un comentario que también a mí me llama mucho la atención porque hablando en el sentido del nivel de información que se presentó, yo quiero destacar que fue bastante sorpresa también para nosotros el nivel de información que se presentó sobre la adaptación, ya que en una reunión del año pasado de la Red de Transparencia Climática, ni la mitad de los países declararon abiertamente que iban a presentar sobre adaptación. No era en ese momento, como estábamos todos corriendo contra el tiempo para presentar el primer BTR, como que los países decían, mira, vamos a priorizar inventario y NDC, que es lo mandatorio, y no tenemos claridad si vamos a presentar adaptación. Y resulta que ahora prácticamente todos los países presentaron adaptación en su primer BTR, así que también es es un logro bastante importante y que, como tú bien lo mencionabas, se presentó mucha información, siempre hay espacio para mejorar, pero ya el primer paso se dio y después ya lo único que tenemos que hacer de ahora en adelante es mejorar. Entonces ya es un paso gigante. Oye, antes de pasar a la siguiente presentación, me gustaría abrir el espacio para preguntas ahora. Creo que es bastante pertinente. Si alguien tiene una pregunta que quiera hacer a Pedro, por ejemplo, Daniela en el chat nos plantea un tema que dice, hola, en la sección E se considera ventajoso mencionar cómo se ha utilizado el apoyo financiero recibido. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Sí, yo creo que como decíamos en la presentación, conviene y bueno, de hecho las MPGs nos invitan a hacerlo y yo creo que es una buena forma de demostrar que hemos hecho un uso justificado y útil y productivo de esos recursos, ¿no? Entonces, yo invitaría a no dejarnos esos contenidos fuera en esta sección, ¿eh? Ujú. Buenísimo. Oye, Daniela nos dice, a ver, ¿cómo se puede solicitar apoyo para la formulación del sistema MEL o casos de éxito? Esa es una pregunta mucho más abierta. No sé si tú, Pedro, quieres responder desde FAO. Sí, en la presentación, como bien has dicho, Pablo, va a estar disponible después de la llamada y ahí tiene un apéndice en el que explicamos en qué consiste nuestro proyecto y los modos de acceso a nuestro apoyo técnico. Es apoyo técnico en nuestro caso, pero nuestro apoyo técnico sí que nos permite abrir pues, puertas a posibles fuentes de financiamiento para la implementación. Pero bueno, nosotros en el marco del Civita Follow Plus estamos acompañando a muchos colegas a fortalecer la preparación de esos BTRs, ¿no? Que creo que es un buen punto de inicio, ¿no? Entonces, bueno, encantado de que, no sé de dónde nos escribe Daniela, pero que de contar con su expresión de interés para formar parte de candidatarse a recibir nuestro apoyo técnico y si no, pues escribirnos en privado para ver su caso y ver cómo le podríamos ayudar más detalladamente. Buenísimo, gracias Pedro. También aprovecho de mencionar que desde Civic GSP nosotros hemos establecido estas redes de cooperación regionales, donde tenemos una red establecida en Latinoamérica y el Caribe hispanohablante, una de 10, donde básicamente cada país participa a través de puntos focales y expertos temáticos. Entonces, para poder recibir apoyo desde Civic GSP y de los socios también que puede conseguir Civic GSP, los países deben contactar a su punto focal o a sus expertos temáticos y a través de esa vía nos mandan un correo y listo, y brindamos el apoyo que se necesite. Eso en general. Pedro, también tenemos una pregunta desde Andrea Martínez que nos plantea sobre el tema de uso de recursos y cooperación internacional. ¿Cómo se diferencian la sección E y la sección H? La sección
hace mención explícita a apoyo financiero y técnico recibido a nivel internacional, y la sección H tiene que ver más con lo que hacemos dentro de casa, con las redes que tejemos en nuestro propio país, con la academia, con la sociedad civil, con otros partners a nivel nacional que podemos traer a bordo de nuestro proceso de adaptación. Buenísimo. Y tenemos otra respuesta, bueno, otra pregunta, disculpa, desde Vicky de Colombia. Nos plantea si tienes alguna recomendación para aquellos países que además coinciden con la presentación de la comunicación nacional para priorizar y diferenciar los contenidos de los reportes ante la convención. Hola Vicky, lo primero, un gusto hablar contigo. Y no, yo creo que está claramente identificado en la decisión CMA 5. Tú presentas tu comunicación nacional y tu BTR, lo refieres y creo que está todo bastante bien estructurado y no genera confusión. Ahí no veo especial dificultad, pero si tienes alguna cosa concreta con la que te atasques, házmelo saber, escríbeme y lo vemos, pero creo que está bien estandarizado. Buenísimo. Bueno, Pedro, si no tenemos más preguntas, No, solamente cuenta. agradecer eso. Estoy aquí haciendo de portavoz de un trabajo que está haciendo un equipo muy grande en FAO, y alguno de los colegas se ha sumado al webinario. Veo a Antoine, veo a Julia y nada, gracias amigos por el apoyo para poder presentar este trabajo tan grande que estamos haciendo juntos. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo gigante y bueno, seguimos en este webinario. Bueno, voy a pasar a la siguiente sección, que la siguiente sección es bastante rápida, más que nada tiene relación con, les quiero presentar una herramienta que les puede ser de mucha utilidad a los países para poder elaborar justamente su capítulo de adaptación en los primeros BTR. Así que voy a hacer una presentación bastante rápida. Se está cargando, entiendo. Básicamente voy a hablar de una guía, una plantilla que sirve básicamente para la preparación del capítulo de adaptación en los BTR y la llamamos una plantilla para los países. Básicamente comentarle que CBGSP en general es un proyecto global para el fomento de la capacidad en transparencia y CBGSP ofrece una multitud de apoyo a los países para permitirles cumplir con los requisitos de reporte ante la Convención y el Acuerdo de París. Ese es básicamente el objetivo que nosotros tenemos desde CBGSP, brindar un apoyo a los países para cumplir con los requisitos de reporte, especialmente bajo el Acuerdo de París. En este sentido, nosotros brindamos con CBGSP un montón de apoyo. Uno de los que ya les mencioné, que es bastante relevante, es el establecimiento de estas 10 redes regionales de transparencia. En el caso de nosotros, somos la red de transparencia climática de América Latina, el Caribe hispanohablante. También brindamos apoyo directo a los países en creación de capacidades, fomentamos el intercambio entre los países, también brindamos apoyo en términos de género, de la inclusión de los temas de género en los reportes de cambio climático, y también somos una ventanilla única para poder canalizar los apoyos en materia de transparencia en la región. Y hay un tema que es súper importante, que es la generación de productos de conocimiento. En este tema, ustedes, o puede que algunos ya sepa que, por ejemplo, publicamos una plantilla para el documento del Inventario Nacional, donde es una plantilla editable que los países la pueden usar para poder generar su documento del Inventario Nacional. Y también hemos publicado esta plantilla para los países que tiene relación con cómo ayudarlo a establecer, elaborar, planificar el capítulo de adaptación en los BTRs. Básicamente, esta plantilla se desarrolló para completar y ampliar las directrices oficiales proporcionadas por la MPGs y básicamente tiene el objetivo de proporcionar a los usuarios una plantilla para estructurar su capítulo de adaptación dentro de los BTR. ¿Y esto por qué se genera? Básicamente se genera porque siempre tenemos el tema que la MPGs ofrecen una visión súper general sobre qué información se tiene que incluir en los BTR o en el capítulo particular de adaptación, pero hay muy poca orientación sobre
cómo se debe proporcionar esta información. Entonces, básicamente, ahí está el gran desafío que nos estamos enfrentando los países en que sabemos que tenemos que incluir cierto tipo de información, pero cómo hacerla es básicamente el desafío principal. Ahora, la forma en que los países presentan la información es bastante importante. ¿Por qué? Porque va a determinar en qué medida el balance global puede hacer un seguimiento al progreso mundial en adaptación y por otra parte va a determinar en qué medida el esfuerzo de los países será reconocido, así como en qué medida los países podrán compartir conocimientos sobre las mejores prácticas y los países podrán comunicar eficazmente la información a sus partes interesadas. Entonces hay un tema importante, la plantilla te ayuda a poder visibilizar lo que se está haciendo en materia de adaptación, compartir las mejores prácticas, que es un tema bastante importante. De hecho, las redes de cooperación que hemos establecido se sustentan en la idea de que compartir esta experiencia es muy enriquecedor para todos y también la comunicación que vamos a hacer de esta información con, con nuestras partes interesadas. Este documento está dividido en dos secciones, una parte uno y una parte 2. En el caso de la parte uno, el propósito y la función, básicamente en la parte uno describe el propósito del reporte de la adaptación conforme a la convención e incluye, por ejemplo, el análisis de cómo los países pueden aprovechar el proceso de reporte para alcanzar sus propios objetivos de comunicación. Entonces, hay un tema que es súper importante y que lo hemos discutido ampliamente en la región, es que este tipo de documentos, como los BTRs, como las comunicaciones de adaptación, también tienen que ser un muy buen espacio para que ustedes puedan presentar al mundo sus esfuerzos de adaptación y comunicar a sus partes interesadas. También que se incluye una evaluación en qué medida el reporte de la adaptación está cumpliendo las funciones que se han previsto para este tipo de reportes. Y finalmente también el análisis incluye este análisis sobre lo que los países deberían tener en cuenta antes de preparar el capítulo sobre adaptación de su informe. Entonces también te entrego un montón de información diciendo básicamente cómo nos preparamos para este desafío que es presentar la adaptación en los BTR. Ahora, desde el punto de vista de cómo nos puede ayudar esta parte uno en particular, básicamente la lectura de la parte uno proporcionará a los usuarios una mejor comprensión de lo que puede lograr al reportar la adaptación. Ese es un punto que para mí es bastante rescatable de esta guía, porque básicamente también te contextualiza cómo o te entrega una comprensión de cómo la adaptación puede facilitar nuestros procesos. Y además, esta misma información contextual puede ayudar a los usuarios a pensar estratégicamente cómo abordar la elaboración de su capítulo de adaptación. Y ahí hay un punto clave de la parte uno. Ahora, cuando nos vamos a la parte 2, básicamente la parte 2 es en sí la plantilla para el capítulo de adaptación en el BTR. Por lo tanto, la parte 2 proporciona la plantilla para estructurar el capítulo de adaptación de los BTR y entrega un montón de orientación relacionada con básicamente la información que cada sección podría o debería incluir. ¿Por qué es importante la información que se está sugiriendo? Y finalmente, ¿cómo presentar esta información? Te entrego un montón de sugerencias, recomendaciones de cómo estructurar la información y cómo enfocarte en la parte más relevante de aquella. Ahora los usuarios pueden utilizar la parte 2 de la guía, que es la plantilla, de dos maneras. La primera es aplicar directamente la plantilla y utilizar las orientaciones para completar cada sección. Perfecto. La toman la plantilla, la usan y van completando sus diferentes secciones. O también algunos países o alguna experiencia que hemos tenido tanto con esta plantilla del capítulo de adaptación como la plantilla para el documento del Inventario Nacional, algunos países la toman, prescinden de la plantilla en sí y utilizan las instrucciones proporcionadas para cada sección como una fuente de idea o inspiración para preparar su PTR. O sea, tampoco nosotros estamos diciendo es ustedes tienen que aplicar la plantilla tal como está, sino que también ustedes podrán tomar la plantilla y servir como fuente de ideas o inspiración al preparar su BTR.
En el caso de la plantilla en particular, está estructurada de la misma forma que está estructurada la MPGs, dando cumplimiento a a las secciones correspondientes. Por lo tanto, vamos a tener 10 secciones dentro del capítulo y estas 10 secciones van a incluir, como se muestra aquí, las circunstancias nacionales, arreglos institucionales, la tendencia, peligro, las prioridades y además está todo correlacionado a las secciones específicas del capítulo de los efectos del cambio climático y la adaptación dentro de la MPGs. Por lo tanto, ustedes van a poder también hacerle seguimiento, que es re importante para ver si ustedes están cumpliendo con los requisitos de información que se solicitan en la MPGs. Eso es lo que me gustaría hablar de esta guía, simplemente comentarles la existencia de esta guía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente esta es una herramienta en el contexto de la adaptación, pero el próximo año una de las primeras actividades que vamos a tener dentro de la red de transparencia climática para el 2026, probablemente la vamos a hacer en enero, es el lanzamiento oficial de esta plantilla, de esta guía y plantilla, con un taller virtual mucho más amplio, con analizando punto por punto y cosas por el estilo. Así que ya los dejo más que invitados ya estamos pensando en las actividades del próximo año, que ya nos estamos adelantando bastante. Sí que eso, ahora, si ustedes quieren acceder, como les decía, yo les dejo mi correo, les dejo mi contacto y ustedes nos pueden contactar porque también desde Civic GSP nosotros podemos entregar apoyo a los países para la aplicación de la plantilla y para hacer seguimiento, de la misma forma en que lo hemos hecho con el tema de, el documento del inventario nacional. ¿Qué me gustaría compartir con ustedes ahora? Déjenme compartir un poquito mi pantalla. Y me gustaría mostrarles básicamente, ustedes pueden acceder a la plataforma de transparencia climática de CDGSP. Aquí les estoy mostrando la página. Hay una parte arriba donde dice el centro de conocimiento. Y en el centro de conocimiento hay un montón de herramientas, documentos que les pueden ir sirviendo a ustedes para poder desarrollar esto. Por ejemplo, la plantilla en particular, la guía para el capítulo de adaptación, la tenemos en inglés, en francés y en español. Aquí ustedes pueden ir, la pueden encontrar en español, la pueden descargar, por ejemplo, y aquí ya pueden encontrarse con la guía en sí. Ahora, como les decía, cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo en CBGSP las vamos subiendo dentro de esta de esta misma página. Y por ejemplo, aquí está el diálogo regional sobre BTR, la actividad que estamos teniendo ahora. Y como les comenté, ya están todas las presentaciones subidas. Entonces ustedes ahí pueden ir y, por ejemplo, en la plantilla para el capítulo también van a poder acceder a ella a través de los links. Por ejemplo, aquí está el link para la plantilla del documento del inventario nacional y está el enlace para la plantilla del capítulo de adaptación. Eso contarle un poco y también acá ustedes pueden acceder a los diferentes tipos de apoyo, pueden conocer más de CiviGSP y sus diferentes redes de transparencia, como por ejemplo la red de transparencia de América Latina y el Caribe hispanohablante con todas sus actividades. Eso les quería mostrar. No sé si hay alguna duda, consulta. Básicamente esto era como mostrarle un poco esta herramienta que tenemos a disposición. Y si no hay dudas o consultas, me gustaría ya pasar a la siguiente sección, que para mí la sección que más me gusta usualmente de este tipo de actividades que estamos haciendo en CBGSP con la colaboración de nuestros socios regionales, en este caso FAO, el proyecto CIVIT a Follow Plus. Y ahora vamos a hablar el diálogo entre países. Básicamente lo titulamos Hablemos sobre las claves para el reporte de la adaptación y de las pérdidas y daños dentro de los BTR. En este sentido, me gustaría darle la bienvenida a nuestros panelistas. Por una parte, vamos a tener a Nora
Páez. Nora Páez es ingeniera ambiental y máster en cambio climático y se desempeña actualmente como jefa del área de adaptación en Paraguay desde 2017. Ha representado al país en talleres internacionales y nacionales y ha sido partícipe de la elaboración de políticas públicas en el área de adaptación, por citar alguno, y también todo lo que está en relacionado con la NDC, la comunicación nacional, la comunicación de adaptación y el Plan Nacional de Adaptación. También tenemos el agrado de invitar a Roger Morales, geógrafo, que se desempeña como especialista en gestión de riesgos climáticos en el Ministerio de Ambiente de Perú. Ha coordinado en su país la formulación del Plan Nacional de Adaptación, los componentes de adaptación en la NDC, tanto en el ciclo 1 como en el actual ciclo 3, y también ha contribuido al desarrollo de instrumentos clave para el país en el marco de la Convención y el Acuerdo de París, como en el primer BTR de Perú. Y finalmente también invitamos a Micaela Jara, que es geógrafo y magíster en medio ambiente y se desempeña como especialista en adaptación del proyecto CIVIS 2 de FAO en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Cuenta con experiencia en estudios aplicados de políticas públicas, así como el desarrollo de indicadores y evaluación de riesgo y vulnerabilidad. Y en el 2024 contribuyó a la elaboración del capítulo de vulnerabilidad y adaptación del primer BTR de Chile ante la convención. Le damos todos juntos un fuerte aplauso virtual a los panelistas y también le doy la palabra a Pedro Muradas, que también va a estar de moderador de este panel. Así que Pedro, bienvenido nuevamente, Roger, Micaela y Nora. Un abrazo grande, te dejo el panel en tus manos, Pedro. Muy bien, pues gracias, Pablo. Se siente el eco de ese aplauso virtual. Y nada, pues bienvenidas y bienvenidos a este breve espacio. Vamos a conversar durante un ratito sobre el pasado y sobre el futuro, ¿no? Y empezando quizás por todo lo que hemos aprendido del proceso de la elaboración del primer BTR, quería hacer una pregunta general para los tres panelistas, quizás empezando por conocer en cada caso, pues cuáles fueron los principales desafíos, barreras que han sido sobrepasadas, las oportunidades que se presentaron por el camino para poder completar el primer BTR, ¿no? Si queremos podemos empezar por esa pregunta un poco más general, luego vamos a cuestiones particulares y podemos empezar pues por Nora quizás, luego Roger y luego Micaela para cerrar. Les cedo el paso, colegas. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, Acá ya está, pasado el mediodía. Bueno, tengo que romper el hielo. Es un placer estar con ustedes en esta jornada para socializar todo el trabajo que hemos impulsado desde Paraguay en el marco de la construcción del primer BTR. Y efectivamente, como ya lo estuvieron mencionando, en aquel tiempo para todos los países era un gran desafío construir los BTR porque era nuestra primera experiencia, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con grandes desafíos nosotros. Lo primero fue de apuntar a obtener el financiamiento climático, que efectivamente lo conseguimos. Posteriormente a eso, todo lo que hace a la contratación del personal, que lleva también su proceso. Bueno, ya una vez estando ya todo conformado el equipo, nos encontramos con la experiencia justamente de la necesidad de fortalecer todo lo que hace al marco legal, ¿verdad? En aquel momento, y de manera paralela se desarrollaba en Paraguay por primera vez el Sistema Nacional de Transparencia Climática, el sistema de monitoreo y evaluación. Entonces, no teníamos tampoco algo como indicadores de poder medir los incisos, en particular el que hace referencia a cómo el país avanzó en la implementación de acciones de adaptación, ¿verdad? Que fue uno de los incisos que más nos costó, que fue más desafiante, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? En que justamente trabajar con los sectores dueños o, por decir así, custodios de la responsabilidad de implementar esos objetivos que estaban establecidos en nuestra primera comunicación de adaptación reportada en la NDC. Entonces hicimos como
como que teníamos que unir cabos, ¿verdad? Y llegar también en un lenguaje sencillo a la gente. Todo lo que hace a información y medir la implementación siempre son grandes desafíos en toda la región. Entonces, todo lo que hace a la sistematización de información también fue un ejercicio bastante complejo con los sectores, porque justamente teníamos que, bueno, a partir de ahora no basta solamente con decir vas a hacer tal acción en adaptación, sino que tenés que medir cómo esa acción está teniendo un resultado y cómo eso está reduciendo la vulnerabilidad del sector. Entonces, todo eso tiene bastante complejidad. Entonces, uno de los grandes desafíos también fue la digitalización de toda esa información, de llevar a cabo todas esas reuniones, porque como ustedes saben, y es parte de uno de los incisos también del BTR, demostrar ese proceso participativo. Entonces, me quedaría por ahí, tengo otros elementos que voy a ir tirando más adelante. Muy bien, pues gracias por esa primera perspectiva, Nora. Creo que se entiende muy bien cómo cuesta, ¿no? Arrancar un proceso y establecer esas condiciones de partida. Y creo que está bien planteada la dificultad inicial y cómo se dio lanzamiento a ese proceso. Roger, por favor, te escuchamos. Gracias Pedro, gracias Pablo por la invitación. Buenos días a todos los participantes. Bueno, en el caso de Perú, la elaboración del primer BTR realmente ha sido un viaje de aprendizaje. Un primer aspecto que tendría que destacar desde la oportunidad y desde el lado más estratégico es que nos ha dado la oportunidad de continuar visibilizando y resaltando que la adaptación al cambio climático es una prioridad y una urgencia en el contexto nacional. Fue el momento también para poner en práctica la arquitectura de la gobernanza climática que se encuentra ya respaldada en nuestra ley de cambio climático y su reglamento, que fueron aprobados en los años 2018 y 2019 respectivamente, y que a través de este marco normativo ya reconoce a la adaptación al cambio climático como una política de Estado, ¿no? Que está articulada entre los sectores, los gobiernos subnacionales y también con la participación de los actores no estatales. También fue una oportunidad porque nos permitió probar en la práctica el flujo de coordinación y de proceso que está enmarcado en la concepción del sistema MEL, ¿no? El Perú viene diseñando su sistema MEL y ha permitido utilizar ya herramientas que ya existen, ¿no? Como por ejemplo tenemos nosotros el reporte anual que se emite al Congreso de la República, y también nos ha permitido integrar con otros procesos, ¿no? La idea aquí es, hemos optimizado, hemos utilizado también información que ya teníamos en otros procesos sin duplicarlas, sino más bien complementándolas, como por ejemplo nuestra cuarta comunicación nacional que fue presentada en el año 2023, la comunicación de adaptación que estamos elaborando, y esto permitió que los distintos procesos se complementaran, ¿no? Evitando estas duplicidades y fortaleciendo más bien la coherencia. Em, Desde una mirada más política, por así decirlo, este BTR también nos ha permitido consolidar la narrativa de la adaptación, ¿no? Como una prioridad y como eh, un eje de desarrollo, ¿no? Entonces hemos podido mostrar que la adaptación en el país se implementa a través de las políticas públicas, y que esto genera bienestar, sostenibilidad y la reducción de desigualdades, ¿no? En cuanto a los desafíos o retos que hemos encontrado y que más lo hemos visto como aprendizajes, hemos encontrado estas asimetrías que hay de información entre los sectores y los gobiernos subnacionales, bueno, las capacidades técnicas limitadas para el monitoreo y reporte, y la necesidad sobre todo de planificar, ¿no? Mejor los tiempos y los recursos, ¿no? Y además hemos identificado que aún es necesario integrar de manera más sistemática la información territorial. Eso es algo importante, ¿no? Hay una brecha
de información a nivel territorial, que incluye también en nuestro caso el tema de pérdidas y daños, que actualmente seguimos construyendo una hoja de ruta. Si bien, por ejemplo, Pedro, tú mostrabas que Perú no había incluido pérdidas y daños, lo que sí hacemos mención en el BTR es que reconocemos la importancia de la gestión de pérdidas y daños, ¿no? Porque una de nuestras limitaciones es a qué le atribuimos con cambio climático para que no se duplique con lo que hace la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Entonces, sí reconocemos la importancia en el BTR. En la comunicación de adaptación que estamos construyendo va a tener mayor detalle esa sección, por ejemplo. Entonces, más que estos obstáculos o desafíos, los hemos entendido como aprendizajes que hoy fortalecen nuestro sistema nacional en curso y nos van a preparar el camino para el siguiente ciclo de reportes, ¿no? Entonces, en resumen, este primer BTR ha sido una oportunidad para traducir nuestro sistema de gobernanza, respaldado en nuestra ley, en evidencia concreta, demostrando que la transparencia no solamente es un compromiso internacional, sino una herramienta que nos permite legitimizar, ¿no? Y mejorar la gestión pública como un ejercicio de aprendizaje también institucional, ¿no? Entonces eso reafirma que la adaptación como tal, que incluye las pérdidas y daños, implica fortalecer nuestras propias capacidades para rendir cuenta y mejorar continuamente, ¿no? Acá siempre hablamos de la mejora continua. Esto siempre es un proceso de mejora continua finalmente. Eso podría decir por ese lado. Gracias. Roger, y me consta que en el Perú, bueno, se viene trabajando muy decididamente, ¿no? En adaptación y no tenemos que descubrir nada en este momento. Es un proceso largo y es uno de los países en los que se ha conseguido, ¿no? Que la adaptación tenga la misma relevancia de la que tiene la mitigación, que era una cuestión pendiente que siempre hemos tenido los que practicamos este deporte de la adaptación, de ponernos en valor y darnos la importancia que tenemos, ¿no? En materia de acción climática. Gracias de nuevo y Micaela, te cedo la palabra para que nos des esa primera perspectiva del proceso en Chile. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Bueno, primero saludarlos a todas y a todos. Ya estamos de tarde por acá en Chile, así que bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera empezar sobre las oportunidades que nosotros identificamos desde Chile, ¿no? En la elaboración de este primer reporte de adaptación en el BTR. Primero, bueno, tenemos ya en Chile consolidadas ciertas instancias de coordinación interinstitucional y multinivel, por ejemplo, a través del ECTIC, que es el equipo interministerial de cambio climático, y los COREC también, que son los comités regionales de cambio climático. Sin embargo, la elaboración de este reporte fue realmente una oportunidad también, una instancia adicional también de coordinación interinstitucional y multinivel. Pudimos involucrar a distintos ministerios, distintos servicios también que trabajan en adaptación, y también a través de eso un poco identificar y evidenciar los avances de adaptación que está tanto en las regiones como en los distintos sectores. Poder hacer ese ejercicio, en el fondo tenemos mucha información, esa información está disgregada, a veces eso fue un desafío en distintos sectores y servicios, pero poder hacer este ejercicio en el fondo conjunto, en colaboración con todos los ministerios y los servicios que trabajan en adaptación, fue realmente una experiencia positiva. Nos permite resumir, nos permite identificar los focos de importancia de la adaptación, identificar también las brechas, identificar qué nos falta y en qué hemos avanzado. Yo creo que esta como una instancia de coordinación interinstitucional y multinivel fue muy importante. Y bueno, ya adelantaba también cómo existe también esta oportunidad, ¿no?, de sistematizar y visibilizar todos los avances del país, poder participar no solo en un ejercicio interno, en el Fondo de Coordinación Interinstitucional y Multinivel Interno, sino también en plataformas como estas, ¿no?, poder visibilizar en el fondo cómo hemos avanzado y aprender también de los otros países, de sus reportes. Así que tenemos pendiente todavía revisar algunos de los reportes ahí que mostraba
que mostraba Pedro en su presentación, y también, bueno, este reporte que están haciendo desde FAO nos interesa mucho en ese sentido, como una instancia de aprendizaje, ¿no? Una instancia de aprendizaje donde nosotros podemos mostrar lo que estamos haciendo, entender y mostrar también internamente lo que estamos haciendo, pero también hacia afuera con los otros países, aprender de los otros países también. Y quizás otra oportunidad que es muy específica a Chile en este caso, pero que también tiene que ver con la visibilización de, en este caso, el cambio climático como temática importante a nivel interno y a nivel estatal, es que nuestra ley marco de cambio climático establece que estos reportes tienen que ir de la mano a un reporte que tenemos que hacer internamente al Congreso. Entonces, estamos involucrando también así a los distintos, poderes del Estado, no solo no solo el Ejecutivo, pero sino también el Legislativo a través de este reporte, y poder visibilizarlo. En esa instancia también fue una instancia muy importante poder darle una presencia a nivel nacional como una temática que es central y que tenemos que seguir trabajando como país. Entonces también esa fue una gran oportunidad que tiene un poquito más que ver con la especificidad de nuestra ley marco de cambio climático, pero que fue realmente una oportunidad para comunicarlo en el fondo también a una escala más amplia de los actores del país, ¿no? Y bueno, entre las dificultades que nos enfrentamos fueron varias. Roger y Nora daban varios de estos puntos que yo creo que compartimos en varios sentidos. Escucharlos también me da mucho gusto en ese sentido. Poder ver que tenemos estos desafíos que son comunes. Primero estaba, bueno, la interpretación de las MPGs, ¿no? Pedro lo mencionaba también en su presentación, Paulo también lo mencionó, estamos muy interesados también en esta plantilla, perdón, presentada, porque a veces nos encontramos con las MPGs que no daban demasiado detalle sobre cómo en el fondo poder abordar cada uno de estos contenidos, y teníamos mucha información de alguna manera y nos enfrentamos a la pregunta de, bueno, ¿dónde va cada una de esta información y cómo articulamos esta información para que realmente sea un relato? Quizás nosotros desde Chile lo planteamos más como lo solíamos hacer en las comunicaciones y de manera quizás más transversal y sintética, pero de alguna manera en el proceso de revisión que tuvimos ahora, bueno, nos dimos cuenta que habían ciertos elementos a abordar de manera más específica, y en este sentido la plantilla nos interesa mucho poder revisarla para este segundo proceso de BTR que estamos ya iniciando en el lado de Chile. También tenemos una limitación grande que es de los recursos humanos dedicados específicamente a la elaboración del reporte en el Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos un equipo que es limitado, que tiene varios consultores externos en el fondo que participan. Sin embargo, para el caso del primer BTR hicimos una consultoría para que se redactara desde una universidad y nosotros tomar esos contenidos generales y adaptarlos para poder hacer la comunicación, en el fondo que ellos generaran como un poco la síntesis inicial y nosotros poder trabajar a partir de eso, y realmente creemos que esa no fue la mejor salida. En el fondo necesitábamos personas que internamente pudieran estar trabajando en los reportes, si bien el conocimiento científico que ellos aplicaron en el reporte fue muy interesante. Sin embargo, en la parte más de la política pública, bueno, nos dimos cuenta que en realidad los que más sabemos están en el Estado. Entonces, poder tener un diálogo entre esas dos instancias, entre esos actores, también los actores privados y no gubernamentales, es un desafío grande para poder elaborar estos reportes, ¿no? A nivel de información también tuvimos algunas dificultades y algunos desafíos en el fondo a enfrentar. Esta información a nivel sectorial y subnacional, bueno, fue una oportunidad para coordinarnos, pero también fue un desafío poder encontrar dónde estaba esa información. Tenemos algún sistema de reporte interno, pero no tenemos todavía un sistema como de información de reporte que sea en el fondo igual para todos los servicios y para todos, también a nivel subnacional de los planes de acción climática, en el fondo de distintos niveles. Y bueno, eso también está toda esta información desagregada, y poder recopilar esa información fue un esfuerzo grande de poder llegar a cada uno de ellos y levantarlos, y yo diría que especialmente en el caso de poder plasmar cómo la adaptación está incorporada en otros esfuerzos transversales de desarrollo, no solo en los instrumentos de gestión del cambio climático, que ahí lo tenemos de alguna manera mejor identificado, pero en los esfuerzos más transversales de desarrollo, cómo está incorporada la adaptación, ahí nos costó mucho más levantar esa información.
Y bueno, en términos también de información, identificamos una falta de indicadores homogéneos de seguimiento entre sectores y también entre las regiones, ¿no? Y un sistema más integrado de monitoreo y evaluación, porque que en el fondo es una herramienta en la que estamos trabajando hoy día, pero no contábamos con esta para la primera versión. Y bueno, sobre todo también poder contar con indicadores de resultados que midan la efectividad de la adaptación al cambio climático. El tema de la efectividad de la adaptación estaba incorporado en varios de los puntos de las MPGs y eso fue realmente uno de los contenidos que más nos costó llegar. En el fondo, ¿cómo medimos esta efectividad? ¿Tenemos la información para medir esta efectividad? Así que estamos, bueno, mirando a la espera de estos 100 indicadores que van a anunciar en la COP, pero también es posible que dentro de esos 100 indicadores no contemos con toda la información para poder reportarlo, así que se vienen ahí también desafíos que como decía Roger, es un proceso de mejora continua. Exactamente. Muchas gracias, Micaela, y yo creo que ha quedado una buena compilación de desafíos, pero también de oportunidades, ¿no?, que se han ido aprovechando para reforzar la institucionalidad, para dar perspectiva a la componente de adaptación, para tener una buena excusa para dotarnos de un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje a nivel nacional, que siempre ha sido el hermano chico, ¿no?, de cuando hacíamos planes nacionales de adaptación, pues llegábamos a la componente de monitoreo con la lengua afuera y lo tratábamos de resolver con indicadores de seguimiento y no de resultado impacto, como bien dice Micaela. Entonces creo que ha venido el marco de transparencia reforzado pues para ayudarnos y empujarnos a hacer progresos para entender lo bien o lo regular que estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y cómo tenemos que mejorar y tener claro que esa adaptación pues está siendo finalmente efectiva, ¿no? Que a fin de cuentas es reducir vulnerabilidades, reducir exposiciones, reducir pérdidas y daños y estar preparados para prevenir eventos futuros. Gracias por esta primera aproximación. Ahora quería rescatar algunas cuestiones puntuales de cada uno de sus procesos con alguna cuestión específica. En el caso de Paraguay, por ejemplo, Nora, me consta que el proceso participativo que ustedes desplegaron fue rico, fue plural, fue diverso y quería saber, bueno, pues cómo ha sido ese proceso, si podrías, por favor, describir para el resto de colegas, pues cómo consiguieron poner todo eso en marcha y sobre todo cuáles son los insumos que ustedes obtuvieron de ese proceso para articular el BTR, la utilidad final, ¿no?, de ese proceso. Estar cerca de la gente, escuchar, entender, apropiarse de ese conocimiento, cómo ha cristalizado en contenidos específicos en el reporte. Adelante, Nora, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, nosotros consideramos que fue un proceso bastante participativo, que fue dividido en dos niveles particulares, ¿verdad? En dos estratos, por decirlo así. Nosotros aquí en Paraguay tenemos, así también como ya estuvieron diciendo los compañeros, un marco legal donde establece una Comisión Nacional de Cambio Climático. Entonces, en esa comisión están constituidos aquellos responsables, porque nosotros en el marco del proceso del BTR era como acá nuestra comunicación de adaptación y acá el BTR, ¿verdad? Entonces, y acá otra vez el proceso de construcción de indicadores. Entonces, estos dos estratos están clasificados en los miembros de la comisión responsables de la implementación de cada objetivo de adaptación y también hicimos ese proceso intramares, porque en el caso de recursos hídricos y en el caso de biodiversidad también están dentro de la institución. Entonces no se le puede categorizar de la misma manera y el trato sabemos que entre pares es distinto también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Partimos de una nota de ministro a ministro. En el caso de los sectores, ¿verdad? Tiene que ser de una máxima autoridad. En esa experiencia también le solicitamos la designación de puntos focales, puntos de contacto, porque como ustedes saben, este es un proceso súper profundo, ¿verdad? Que tenemos que tener reuniones y reuniones.
muchas veces también ese seguimiento, ¿verdad? Porque cada institución también no es que se dedica exclusivamente a temas de cambio climático, entonces era tener paciencia también con estos actores. Bueno, para mí fue súper enriquecedor también este proceso interno dentro del MADES que les quiero comentar, ¿verdad? Que hemos construido o sea, hemos construido una resolución de puntos focales donde empezamos por el fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Porque como ellos no están en el día a día, también tienen, se parte de lo más básico, ¿verdad? Entonces, tuvimos varias reuniones también, le presentábamos los resultados de este proceso, incluían como a 4 direcciones internas del MADES, entonces esa resolución ya quedó. Entonces, un punto importante es que seguidamente, apenas lanzamos el ETR, ya empezamos otra vez con la NDC 3.0, inclusive mucho antes a la par también. Entonces ya teníamos esa resolución y ya convocábamos a través de esa resolución. Entonces, que nos da también como una garantía de que internamente, ya sea dentro de los sectores o a lo interno de los sectores intramades, como que haya un fortalecimiento de capacidades y que haya una sostenibilidad de la información. Porque como ustedes saben, en el marco del proceso de políticas públicas siempre se tiene que respetar, o nosotros a lo interno, en nuestra experiencia, sí o sí, la voz del sector debe prevalecer, o sea, tiene que haber como cierta conformidad en el proceso, ¿verdad? Entonces, a la hora de presentar los resultados, también le decíamos, ¿están de acuerdo? La información que ustedes nos proveyeron satisface y está respondiendo lo que queremos comunicar a lo interno del país y a la comunidad internacional. Entonces, ese era como todo ese proceso, ¿verdad? Em, y realmente en el primer BTR, y un punto que queremos mejorar, que como era también parte de la pregunta, en aquel momento hicimos en Excel. Y el Excel se le compartía el típico trabajo en Excel, ¿verdad? Entonces, así como decía también la compañera, esta plantilla de Paulo, no, o sea, de la iniciativa de transparencia nos va a servir bastante también a nosotros. Y entonces, muchas veces también la información reportada por los sectores tampoco, como que tenías que hacer como malabares también como para interpretar, como para que se adecue a la decisión, después está lo políticamente correcto también. Y me llamaba mucho la presentación, tu presentación, señor Pedro, ¿verdad? De que o sea, tu presentación estaba muy ligada al ciclo 1 de la adaptación de partir de la vulnerabilidad. Y muchas veces en los países, al no tener esta información, no partimos de ahí. Entonces, y si bien estamos contradiciendo el ciclo de la adaptación, pero como que partimos del segundo punto, que es de la planificación, que es la NDC, ¿verdad? Entonces, ahí es un llamado también a los países y a los sectores, ¿verdad? Porque el ministerio hasta un punto puede hacer esos análisis, pero es el sector el que debe conocer en profundidad y hacer esos estudios de su vulnerabilidad. Entonces, a ver un poco otro ítem, que les decía, ¿verdad? Que así como la experiencia de los otros colegas también, nos sirvió para definir qué íbamos a ir reportando en cada reporte a la convención, ¿verdad? Entonces, ciertos insumos ya nos sirvió. Y también a nivel país no tenemos muchos especialistas, entonces siempre estamos trabajando con el mismo grupo de personas también, y eso también es un llamado, así como a la academia, de fortalecer, de ampliar de ampliar la experiencia en la práctica, ya en trabajos de adaptación. Y quería mencionar para terminar también que nosotros quisimos también reportar la parte de pérdidas y daños, y ese sí fue como así, con los sectores como que, ¿y esto qué? Entonces tenemos, hay sectores como agro, por ejemplo, que efectivamente sí tenían más avanzada cierta información, pero tampoco estaba muy sistematizada. Entonces fue una primera aproximación, pero en el BTR2 tenemos el gran desafío, sabiendo que no hay un marco legal a nivel nacional. Entonces tenemos grandes desafíos de poder también reflejar de cómo el cambio climático y qué pérdida de daño ya estamos teniendo en el país a nivel de sector. Eso Entendido. de mi parte. Vale, muchas gracias, Nora.
Roger, no sé si quieres recoger un poco el guante de Nora en ese componente participativo, porque sé que Perú lo trabaja también muy bien, pero a ti te quería también preguntar por la componente no participativa, sino de información de partida, ¿no? Y en concreto, pues el Plan Nacional de Adaptación como elemento fundamental para informar el primer BTR y qué otros documentos clave identificasteis o trabajasteis o sentisteis que a lo mejor no teníais y precisabais, ¿no? En ese sentido, pero yo sé que habéis ido trabajando y tenéis un app muy bien elaborado y cómo había funcionado, ¿no? Esa alimentación del Plan Nacional al BTR. Os voy a pedir un poquito de brevedad en las respuestas para poder ir introduciendo últimas preguntas, pero adelante, Roger, gracias. Sí, sí, gracias Pedro. Sí, en el caso de Perú, debo mencionar que el Plan Nacional de Adaptación fue aprobado en el año 2021 y es nuestra hoja de ruta o instrumento que orienta el proceso de adaptación en el país. Y además este NAP ha sido un insumo para la Estrategia Nacional de Cambio Climático aprobada el año pasado, que es una política nacional vinculante, eso quiero resaltar, ¿no? Vinculante a nivel nacional en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, con lo señalado, el Plan Nacional de Adaptación, más que un insumo técnico, fue el marco de referencia, ¿no? El marco de referencia del proceso, ¿no? Entonces esto nos ha permitido alinear la información que requiere el BTR con las prioridades nacionales que están definidas en el Plan Nacional de Adaptación y sobre todo con la arquitectura de gobernanza climática que, como ya mencionaba, está reconocida en nuestra Ley de Cambio Climático. Entonces, el NAP de por sí ya contiene los escenarios de riesgos ante efectos del cambio climático, hace una priorización nacional por áreas temáticas, cuenta con objetivos y lineamientos y medidas y además tiene necesidades de adaptación en términos de financiamiento, capacidades, información y demás. Entonces, todo esto ha sido construido de manera participativa. Acá tenemos los dialoguemos, así los llamamos, dialoguemos con diferentes grupos de actores y están alineadas de manera directa con la NS en adaptación, ¿no? Entonces, la implementación de las NS de adaptación reflejadas en medida contribuyen a la implementación del Plan Nacional de Adaptación y esta información sirve para los diferentes reportes, ¿no? BTR, los informes aquí nacionales, la comunicación de adaptación y demás. Entonces, toda esa arquitectura lo tenemos como que debidamente articulada, ¿no? Y funcional. Entonces, otro elemento importante es que el NAP nos ha permitido vincular la información sobre avances, brechas y necesidades, lo cual ha facilitado también el reporte, así como la narrativa del progreso en las diferentes áreas temáticas. Y un poco para recortar, lo que quisiera destacar es que el NAP nos ha permitido sobre todo conectar la planificación con la implementación y la transparencia. Entonces, lo cual hace que el país en esta mejora continua eh, refleje que la adaptación se planifica, se implementa y también se reporta con coherencia y propósito, ¿no? Entonces, más allá de eso, fue una oportunidad para también reafirmar algo que seguramente compartimos con muchos países de la región, ¿no? Que la adaptación finalmente es un proceso colectivo, que se vive desde los territorios, que requiere un aprendizaje constante y que sobre todo debemos poner a las personas y a las comunidades en el medio de la acción climática. Eso quisiera destacar esto, Pedro. Genial, Roger. Perfecto. Ahora, Micaela, te quería preguntar sobre algo que has introducido antes y que puede ser particularmente interesante, ¿no? Y es ese proceso de revisión técnica del capítulo de adaptación y bueno, creo que es por ahora un caso único entre todos los colegas de la región y si tienes a bien, pues en algunos minutos, pues compartirnos un poco cómo fue ese proceso, cuáles fueron los principales hallazgos, ¿no? que fueron levantados en ese proceso y cómo os ha servido, ¿no? Como anticipabas, pues para ver algún eventual punto de mejora o fortaleza. Adelante, gracias. Muchas gracias, Pedro.
Bueno, como ya les veníamos comentando, nosotros sí solicitamos explícitamente que se revisara nuestro capítulo y la semana pasada tuvimos al comité, el equipo técnico, revisor, perdón, experto, que vino a Chile a hacer la revisión y tuvimos ahí una instancia que fue muy enriquecedora, la verdad. Fue realmente un proceso de aprendizaje conjunto, diría yo, por nuestro lado, en el fondo, de poder responder a algunas de sus preguntas, de responder también algunas de sus observaciones y de sus comentarios, en el fondo, sobre nuestro reporte, pero también para ellos en el sentido que este es un nuevo reporte y que por primera vez algunos de los revisores que pudieron ahí participar con nosotros estaban revisando y estaban llevando a cabo esta experiencia. Entonces, de alguna manera aprendimos juntos en este proceso y fue muy enriquecedor. Lo primero fue con ellos poder contarles un poco cómo es la gobernanza climática en Chile, en nuestro país, porque cada país tiene sus especificidades, ¿no? Roger hablaba de algunos de los instrumentos y también de las institucionalidades específicas, Nora también. Bueno, cada uno de nuestros países tiene una manera de organizar y gestionar tanto la información como la parte más institucional y los instrumentos. Entonces fue muy importante empezar con ellos con un relato quizás que no quedaba tan explícito dentro de los capítulos de las NPG, pero de qué ciclo estamos viviendo al reportar el capítulo anterior y en qué ciclo también. Una segunda instancia con ellos fue en relación a un intercambio de preguntas y respuestas. Ellos nos habían enviado una serie de preguntas sobre nuestro capítulo que nosotros habíamos podido responder por escrito, pero en una reunión ya más bilateral de alguna manera, exclusiva del equipo de adaptación y los revisores de adaptación, pudimos ahí hacer un intercambio, nosotros entender mejor qué nos estaban preguntando, y poder también responder de manera más explícitamente. Y si algo nos quedó claro dentro de esta instancia fue sobre la interpretación de los NPGs, en el fondo. Tenemos que seguir los NPGs al pie de la letra, nosotros lo habíamos tomado como temas globales de alguna manera, pero hay que seguir cada elemento que se solicita en los NPGs muy claramente, y si no se tiene información también declararlo explícitamente, de tal manera facilitar la revisión, pero también de tener un formato común con todos los otros países. Entonces eso fue probablemente la conclusión transversal más clara. Y bueno, un elemento también muy importante que realizamos en conjunto fue poder identificar dos cosas. Las áreas de mejora, en base a las preguntas que tenían ellos, en base a lo que ellos habían identificado de falta de información en nuestro reporte, pero también las necesidades de fortalecimiento de capacidades que estaban relacionadas a estas áreas de mejora. Entonces, en cada uno de estos temas que fueron identificando los expertos, pudimos ir conversando un poco de qué era un área de mejora. En ese sentido, las áreas de mejora como definidas como los aspectos que requieren quizás más tiempo para ser abordados, que requieren un trabajo quizás distinto al que planteamos, pero que tenemos la información y podemos recopilarla y podemos dar cuenta de esa información, versus cuáles de esas observaciones que nos estaban haciendo ellas eran realmente necesidades de fortalecimiento de capacidades. Y esto fue un punto estratégico para el país, en el sentido de que las necesidades de fortalecimiento de capacidades quedan en su reporte como áreas identificadas que después, que en el fondo quedan relevadas en su reporte, de tal manera que nosotros después podemos justificar también la necesidad de creación de capacidades, de quizás potenciales financiamientos para poder potenciar esas áreas. Entonces yo creo que eso realmente fue la parte más estratégica de esta experiencia, que pudimos, de alguna manera no estábamos muy preparados para dar estas respuestas, pero que pudimos trabajarlas durante la semana con ellos y con nuestro equipo. Así que los invito realmente a que puedan solicitar esta revisión, porque yo creo que en ese sentido es totalmente estratégico poder hacer esta experiencia. Gracias, Micaela. Y efectivamente el enfoque que se nos plantea no es tanto una revisión tipo examen, sino un trabajo a cuatro manos, ¿no? y un trabajo de equipo. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Antes de pasarle la palabra a Pablo para el cierre, les voy a pedir una última ronda muy breve de 1 minuto, por favor, con dos elementos que ustedes puedan tener en su cuaderno anotado
del año pasado para aplicarlo el año que viene. ¿Qué dos aspectos tengo que reforzar, que tener en cuenta y que recomendaría al resto de colegas de otros países que tengan en cuenta a mejorar en sus BTRs? Podemos empezar con Nora y, por favor, para que Paulo tenga tiempo ahí para terminar, pues un minutito y vamos con esa última ronda de cierre. Gracias. Sí, gracias. Yo rescataría actualizar, o sea, a partir de la NS actualizada, fortalecer todo lo que hace al capítulo de gestión de riesgo en comparación a la primera parte y trabajar bien sistematizado todo lo que hace al proceso de consulta, de construcción, porque una vez cuando tenemos que volver a medir el resultado es esto de dónde salió. Y por último, como lección aprendida también, vimos la necesidad de ver pasantes para que nos ayuden en la parte de sistematización. Entonces el equipo técnico está más ahí pensando en lo más específico y luego las otras personas te colaboran y aprenden también así. Entonces me quedo por ahí, gracias. Muchísimas gracias, Nora. Adelante, Roger. Sí, yo tres rápidas, ¿no? En base a la experiencia que hemos tenido en el país, ¿no? La primera es fortalecer la planificación del proceso, ¿no? Del monitoreo, evaluación, aprendizajes y reportes, específicamente en la sección de recopilación, validación y sistematización de información, la primera. La segunda es mejorar la integración de información subnacional, territorial, ¿no? En el BTR1 hemos logrado avances más a nivel sectorial, pero creemos que aún hay espacio para fortalecer el diálogo con los gobiernos subnacionales y eso va a ser muy interesante de caras al BTR2. Y finalmente, reforzar la narrativa de pérdidas y daños, ¿no? No solamente como un capítulo adicional, sino más bien como una dimensión más integrada dentro de la política de adaptación, ¿no? Para que podamos mostrar cómo los países avanzan en identificar sus impactos, fortalecer las capacidades de gestión, ¿no? De la mano con la evidencia para la acción. Ahí lo dejaría esto, Pedro. Muchísimas gracias, Gracias. Roger, y súper interesante. Adelante, Micaela, por favor. Em, Creo que comparto varios de los puntos que tenía anotados, varios de los que ya dijo Roger. Voy a retomar ese proceso también. Entonces, para Chile yo creo que algunos de los aprendizajes en el fondo es la importancia de avanzar esos sistemas integrados de monitoreo y reporte, sistemas integrados en el fondo que mantengan una línea común para todos los sectores, pero también para el nivel subnacional, para que podamos ir viendo en el fondo el proceso de la adaptación, cómo van avanzando los instrumentos de gestión de la adaptación y en el fondo también agilizar ese reporte, agilizar la transparencia también, tanto para la ciudadanía como también para la gestión y sistematización de la información. Eso por un lado, luego también avanzar hacia un sistema de información para el seguimiento de los resultados de la adaptación. Esto es muy importante, ver qué tan efectiva va siendo la adaptación. Esto también nos permite llegar a otros sectores, llegar a otras áreas que quizás no están considerando adaptación hoy día y realmente instalar la adaptación como una temática que tiene que estar de manera transversal en todo el Estado, y bueno, transversal, pero también multinivel. Esa información va a ser muy importante para poder también ir midiendo, bueno, invertimos tanto, pero estamos llegando a tales resultados, entonces estamos bien y sigamos en esta línea y sigamos como fortaleciendo esa ambición en el fondo en términos de adaptación al cambio climático. Creo que este es un área que todavía no tenemos demasiado desarrollado y que es muy importante desarrollar. Y bueno, Roger hablaba de la narrativa de pérdidas y daños, que también para nuestro país es un tema muy importante. Tenemos significativas pérdidas y daños, estamos muy expuestos a los eventos tanto extremos como también de desarrollo lento, y en el fondo reforzar esa línea tanto de información como también en la toma de decisiones va a ser muy importante, tanto desde la gobernanza de los datos como también de los instrumentos que aborden y permitan realmente reducir estas pérdidas y estos daños. Genial, pues muchísimas gracias a ti también, Micaela. Con esto cerramos esta conversación con tres excelentes panelistas. La verdad, yo creo que ha sido muy rico lo que aquí se ha aportado.
Y nada, Pablo, te devuelvo el piso para que puedas cerrar la actividad y gracias de nuevo. No, buenísimo. Muchas gracias, Pedro, por tu moderación. Micaela, Nora, Roger, muchísimas gracias por la participación. Bastante interesante lo que están planteando. Es muy bueno este intercambio. Y solamente comentarle que vamos a tener, si es que alcanza el tiempo, una pequeña sección de preguntas y respuestas, pero tengo la obligación de pedirles, por favor, si nos pueden colaborar evaluando esta actividad en particular para poder mejorar nuestra actividad a futuro. Antes de pasar a las preguntas, voy a leer un comentario que tenemos de Paula, que hace un comentario bastante interesante, que dice que uno de los principales desafíos también que ha tenido Chile en el tema de adaptación y especialmente en el componente de adaptación dentro de la NDC es justamente el poder contar con indicadores para hacerle seguimiento. El tema de indicadores es siempre un desafío y afortunadamente ya se está avanzando bastante en la definición de indicadores para poder ser utilizado por los países. Además, también cuenta Paula que un tema para hacer seguimiento al progreso de la adaptación es efectivamente hay problemas en la región de cambios de personal y ese cambio de personal también nos dificulta el poder hacer seguimiento de los avances de la adaptación en los diferentes reportes que se han hecho. Particularmente ella menciona el tema de comparar lo del primer BTR con respecto a los avances en comparación con los de la cuarta comunicación. No sé si alguien quiere compartir algún comentario con los panelistas, preguntas abiertas para el panel o también es interesante su opinión al respecto. Antes de cerrar, dejo un par de segundos por si alguien quiere levantar la mano o escribir algo. Les reitero por mientras que por favor si nos pueden contestar la encuesta de retroalimentación que es extremadamente importante para nosotros. Eh, Eso depende de la continuidad de nuestros contratos, así que por favor, les dejo. Bueno, al parecer no hay más comentarios, no hay más preguntas particularmente para los panelistas, así que yo dejaría hasta acá esta sesión de hoy. Agradecerle profundamente a los panelistas, Nora, Micaela y Roger por haber compartido su experiencia. Muy interesante siempre escucharlo y también quiero darle un aplauso virtual a los panelistas y un aplauso virtual fuerte a Pedro por la excelente presentación que hizo y además por la excelente moderación que ha hecho. Así que muchas gracias, Pedro, y muchas gracias en particular a todo FAO, Proyecto Civit, a Folu Plus por haber estado siempre con nosotros apoyando en esta iniciativa. Solamente contarles que yo ya creo que mañana va a estar publicada la grabación de esta sesión en la misma página que les mostré ahí. Al principio le pongo la grabación, puede acceder a la grabación. Así que nada más que decir, Pedro, Roger, Micaela, Nora, muchísimas gracias. Y Pedro, te doy la palabra para que digas tus palabras finales desde FAO y cerramos esta. Nada, simplemente reforzar el agradecimiento. Creo que nos hemos ajustado a tiempo y hemos proporcionado insumos interesantes para todos los colegas y nada, me quedo enormemente satisfecho y agradecido. Y nos seguiremos encontrando, colegas. Que tengan un buen resto de mañana o tarde, según proceda. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, Micaela. Chao, Nora. Chao, Pedro. Chao, Gracias, Roger. cuídense. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Chao. Chao, chao.